Buenas noches, casi noche. Buenas noches a todos. Hoy es un día especial, iglesia. Sí, hoy estamos recordando la crucifixión, la muerte de nuestro Señor y Salvador. No lo merecíamos en ningún momento. Y humanamente hablando, debo confesarle que me costó un poco subir. O sea, he estado luchando mucho en mi corazón cuando no debería. Sinceramente no debería. Yo esta semana escuché mucho desde el domingo pasado, la excusa de que no hay transporte. Y lo único que pienso cada vez que me dicen las personas eso es, no me atrevería a decirle eso en la cara a Dios. Y quiero poner algo muy fuerte en todos ustedes, porque realmente es un privilegio estar aquí. El Señor cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, hasta la cruz, hasta Gólgota. O sea, Él cargó el madero, fue flagelado, corona de espinas, burlado, dejado solo, abandonado. Y nunca escuchamos ninguna queja. Hoy debería estar lleno. Amén. Y esa ha sido la lucha en mi corazón, para serlo honesto, porque hay dos maneras de ver lo que está pasando. Somos demasiado malagradecidos. Demasiado. No apreciamos la belleza de Cristo. Necesitamos arrepentirnos como iglesia de ellos, sinceramente. Debería estar llena. Debería. Cada domingo, cada día, debería. Pero hay muchas excusas. Tiempo, trabajo, dinero. Hermanos, eso no sirve en la eternidad. Hay muchas excusas. Y deben darse cuenta de ellos. Así que hoy, mientras estemos leyendo, quiero que piensen en las excusas que tú has puesto y las que has escuchado. Pero realmente hay mucho orgullo. Sé que somos una iglesia joven, pero tampoco es excusa. No hay excusa para amar a alguien más. Realmente no lo hay. Cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por nuestros hijos. Vendería lo que sea, haría lo que sea. Por tu esposa o tu familia, sea lo que sea, harías lo que sea. Pero cuando se trata de adorar al Señor, somos más rápidos para juzgar que para adorar. Así que oremos. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, mi Dios, por estar batallando con algo que no debería, no es mi responsabilidad. Pero, Señor, quita la venda que hay en nuestros ojos, déjanos ver tu gloria y misericordia. Déjanos ver la grandeza de tu santo nombre, Señor. Déjanos ver, entender, Señor, por favor, ya es suficiente de tanta pasividad, es suficiente, Señor, de tanto engaño, tanto orgullo, Señor, tantas excusas, ya es suficiente, Señor, te lo suplico. Te suplico por esta ciudad, mi Dios, te suplico, mi Dios. Por tantos corazones necesitamos, Señor, ver, entender, Dios. Si no fuera tu misericordia, estaríamos consumidos en este instante, Señor. Si no fuera por tu bondad, Señor, Dios mío. Si no fuera porque Cristo Jesús cargó en el madero, Señor, nuestra culpa, estaríamos consumidos por completos. No había razón para celebrar. Haznos reaccionar, Señor. Haznos entender. Te lo suplico, mi Dios. Te lo suplico, Dios. Haznos adorar tu nombre. Haznos, Señor, por favor, entender Cristo Jesús.
No hay otro nombre más bello, Señor Cristo Jesús. Haznos entender, haznos ver, Señor, el privilegio que tenemos inmerecido. Haznos ver. Haznos ver, Señor, por favor. Amén. Si tienes una Biblia, te pido y te suplico que vayas a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, voy a abarcar bastante hoy. Mateo capítulo 27, versículo 27, vamos a leer hasta el 56. Mateo capítulo 27, versículo 27 hasta el 56. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, lo pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, lo pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burlas diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, lo quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara su cruz. Una vez más, hermano, este hombre es un ejemplo de lo que somos nosotros. Lo obligaron, es como que nos lleven a nosotros obligados a la iglesia. Lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Mira, un hombre sufriendo por nosotros y lo obligaron. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no le quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo cuestionaban ahí, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneaban la cabeza diciendo: «Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si tú eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: «A otro salvó, a él mismo no pudo salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma libraron también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, y alrededor de la hora 9ª Jesús exclamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lema sabactami», y esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: «Este llama a Elías». Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: «Deja, veamos si Elías lo viene a salvar». Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: «En verdad, este era el Hijo de Dios». Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Una vez más, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Vamos a ver bastante hoy cómo es los últimos momentos de Jesús, ¿no? Vamos a ver cómo se burlaron primero que nada de la persona de Jesús. Y quiero que vean eso, quiero que entiendan. Mira cómo comienza el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículo 27. Dice que se reunieron alrededor de él toda la tropa romana. Toda. ¿Qué significa eso? Primero debemos de preguntar cuántas personas estaban destinadas a formar parte de una tropa. Ahora, uno tiene que entender
Ese era un momento muy importante para la ciudad. Venía gente de todas partes, ¿no? Y si a lo mejor, o sea, es como que tenés que asegurar que hay seguridad por todos lados y tienes que tener un buen número de gente custodiando el área para que no haya ninguna revuelta y nadie haga algo indebido. O sea que cuando Mateo, dice que toda la tropa romana estaba ahí para burlarse de Jesús, tienes que pensar en un número alrededor de 600 o 1000 personas. Tiene sentido, ¿no? Era el tiempo de la Pascua. 600 a 1000 soldados romanos ahí, custodiando el área. La escena que tenemos delante no es nada fácil. Si recuerdas lo que pasó en la madrugada, había tenido un juicio de lo más terrible del mundo. Los sirvientes de Caifás se habían burlado de él. En el camino, cuando lo llevaban donde Pilato, cualquier persona que pudiera se iba burlando de él. Cualquier persona aprovechaba la oportunidad para lanzar sus comentarios hirientes y asegurarse de que él lo escuchara. Seguramente has estado ahí, ¿no? Cuando estás en la parte más baja de tu vida, en algún momento complicado, es como que todo el mundo se agalopa alrededor tuyo para como sacar con pinza todo lo malo que has hecho. Dios, Cristo Jesús, tenía una ciudad entera haciendo eso. Pero esto no era una simple situación carnal, no como nosotros lo experimentamos, no era hombres hablando mal hacia él, no era solamente eso. No era algo injusto. Había algo más pesado y algo espiritual pasando detrás de todo esto, ¿no? La que sigue, por favor. La maldad del hombre estaba siendo expuesta y el plan redentor de Dios estaba siendo ejecutado. Cuando meditas en todas las cosas que están sucediendo, todas las personas burlándose, no debería sorprenderte. Tu corazón está siendo expuesto. Tu pasividad, tus miedos, tus inseguridades. La manera más fácil de cubrirlo es burlándote de aquel que lo personifica todo. El camino fue difícil. Y ahora tenemos una tropa de soldados romanos que no lo conocían, no tenían nada que ver, tal vez habían escuchado de él, pero esta gente no pierde la oportunidad de demostrar o de burlarse, de mostrar perversidad hacia Cristo. No lo conocían, no les había hecho nada malo a él, pero ellos no pierden la oportunidad de mostrar la perversidad de sus corazones. No pierden la oportunidad para demostrar que esa es nuestra condición. No solo fueron los sacerdotes que se burlaron, los escribas, los siervos de ellos se burlaban, también estos soldados. ¿Y qué está pasando ahí? Dios está mostrando nuestro corazón. Y mira, tienes que pensar, Pilato lo entrevistó, habló con él y dijo, este hombre es inocente, ¿por qué lo quieren matar? El jefe de los soldados lo encontró inocente y aún así los soldados empezaron a burlarse de él. Los soldados vieron a Jesús, un impostor, alguien que se creía rey, y ocuparon la oportunidad para burlarse. Le pusieron el manto escarlata, que era el manto de un soldado romano, probablemente sucio, feo, no lo había lavado nunca. Le pusieron la corona de espinas, le pusieron un cetro en la mano o una caña para aparentar un cetro, y luego para aumentar más la broma y la humillación, cada uno de ellos se rendía debajo de la hora. Imagínate, si estaban 600 o 1000 hombres burlándose, arrodillándose, diciéndose, salve rey de los judíos, salve. Es interesante. Pero podemos ver que, la que sigue, por favor, cuando la alabanza y la oración es falsa, siempre da paso a mayor odio. Tienes que tener tanto cuidado. ¿Por qué estás aquí? Cuando la alabanza del corazón, cuando no hay un anhelo en tu corazón, cuando no hay un deseo, un hambre de adorar al Señor genuinamente, de entregar tu corazón, de conocerlo, de amarlo, de servirlo, cuando no está eso, cuando pesa más otra cosa, siempre da paso a mayor odio. Siempre, mira.
Tal vez no te va a gustar lo que voy a decir ahorita, pero es cierto. Cuando hay adoración falsa, hay paso más odio. Sales lastimado y lastimas a quienes puedes. Sales lastimado y lastimas a quienes puedes y no te importa si lo lastimas o no. ¿Qué está pasando con estos soldados? ¿Qué está pasando con los sacerdotes, aquellos que adoraban a Dios, no? Mira cuánto odio están sacando. Ellos estaban en el templo día y noche. Ellos eran la personificación, ¿no? Se ponían la filacteria en la frente, leían la Biblia, hacían todo, ayunaban, hacían todas las cosas que la gente hoy hace en la iglesia también. Mira lo fácil que su corazón fue expuesto. Cuando la alabanza y la adoración es falsa, siempre da paso a mayor odio. Siempre. Debes de tener tanto cuidado, mucho cuidado de tu corazón. Mateo quería que viéramos precisamente a este hombre así, despreciado. Mateo quería que entendiéramos que este hombre que no fue encontrado digno como rey, Mateo quería que supiéramos, él es el rey de los judíos. Este que nadie quiere, nadie anhela, nadie quiere seguir, nadie quiere escuchar. Mira, eso está pasando hoy en la iglesia. Aquel que nadie quiere adorar, que nadie quiere escuchar, va a demostrar que Él es el Rey. Y aquellos que lo adoren van a estar gozosos con Él, su corazón lleno. Pero aquellos que han adorado falsamente van a estar enojados. Van a comenzar con su lista de cosas. He hecho eso, he sacrificado esto y esto. Va a haber mucho dolor. Pero Mateo quería que viéramos eso. La que sigue, por favor. Los clavos atravesados. Mira lo que ha pasado. Lo que está sucediendo hoy es lo que te voy a decir ahorita. Hemos tenido 2000 años de piadosa tradición cristiana que han hecho de la cruz un tema cotidiano y normal. Después de la resurrección de Cristo, por la misericordia de Dios, hemos experimentado y gozado 2000 años de congregarnos como iglesia, de alabar al Señor, de adorar su santo nombre, de hablar de la cruz, de decir la expiación, Él tomó mi lugar, derramó su sangre, de hablar de todas estas cosas, para que hoy se vuelva algo cotidiano y normal. Ejemplo de eso es lo que está pasando hoy. Eso nos dificulta comprender. ¿Sabes cómo comprender cómo era la cruz? Versículo 30, cuando Simón pasa, dice versículo 32, y cuando salían hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara la cruz. Así era la cruz. La repudiaban, la rechazaban, no querían verla, no querían tocarla. Hermano, si tú ves a alguien en la calle ahorita que le pasa un accidente, que está sangrando, por lo menos te detienes. Por lo menos preguntas, llamas a la ambulancia o algo por el estilo. En ese momento miraron a un hombre ensangrentado, siendo ridiculizado, burlándose de él, sin fuerza, sin haber comido, y lo tuvieron que obligar a cargarlo y ayudarlo. Así era como rechazaban la cruz. Así es como estamos rechazando la iglesia. Así es como estamos minimizando este día. La que sigue. La crucifixión era indescriptiblemente dolorosa y humillante. Pero más allá del dolor estaba una vergüenza que si lees escritos antiguos, casi todos decían la crucifixión era universalmente horrorosa. Nadie quería ser parte de ello. El romano no podía ser crucificado. Un hombre romano, romanos están ejecutándola o están haciendo la crucifixión. Un hombre romano no podía ser ejecutado por crucifixión. Solo los peores criminales eran ejecutados de esa manera. Y la única manera que un hombre romano podría ser ejecutado así crucificado es de que el mismo César llevara una carta firmada por él con su anillo y con su sello diciendo a ese sí, mátenlo. No fue muy común. Pero entre los judíos el horror era peor todavía. Si humanamente hablando,
Era terrible pasar por la crucifixión. Para el judío era peor. La que sigue. Deuteronomio 21:23 dice: cualquiera que sea colgado de algún madero está bajo la maldición de Dios. Entonces quiero que entiendas, el israelita, cuando miraba a alguien colgado, lo primero que pensaba, ese es maldito de Dios. No querían ni verlo, no querían escucharlo, no querían conocerlo. Miraban la cruz, ese es maldito de Dios. Era lo peor que podía pasar. Ver un cadáver colgando, ejecutado, maldito de Dios. Y esas palabras, maldito de Dios, como Deuteronomio, tenían el mismo peso cuando Jesús fue crucificado. Y eso te hace entender. Los sacerdotes y los escribas y toda esta gente no querían solo hacerlo sufrir. No era su intención. La exigencia, la que sigue de los judíos de que Jesús fuera crucificado en lugar de solamente ser desterrado, porque simplemente lo pudieron haber metido al calabozo y ya, callarlo, ¿no? Simplemente hubieran dicho, mucho molesta, quítenlo de mi presencia, métalo al calabozo, sáquenlo, tírenlo a otra ciudad, lo que sea, mándenlo lejos, mándenlo en un barco, no sé. Puede haber sido cualquier cosa, pero ellos querían más. Querían que Jesús fuera crucificado en lugar de desterrado. Querían provocar la máxima repulsión pública hacia él. Era tanto la repulsión que tenían a la persona. Mira, imagínate estar en sus zapatos, imagínate ser rechazado. Y era tanto rechazo que no les importaba matarte. O sea, era más importante tu ropa que la persona. Rechazaban a la persona, pero se peleaban por sus ropas. Hicieron suerte, ¿no? Para ver quién se quedaba con sus ropas. ¿Se imagina? Ensangrentado ahí, sufriendo, abandonado, solo. No has muerto, estás viendo, estás escuchando lo que todo el mundo dice y de repente tu vida no vale absolutamente nada. Tiene más valor la ropa que tienes encima ensangrentada. Tiene más valor que tú. Versículo 35 de Mateo 27. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suerte, dice. Dios, hermanos, y escucha, Dios. Ya aquí donde yo pienso, no tenemos excusa que dar. O sea, no hay nada que podamos decir, no tenemos excusa alguna que dar. Dios determinó que su propio Hijo, el unigénito, el santo entre los santos, fuera despojado de sus vestiduras para que nosotros podamos ser vestidos de justicia. Dios determinó humillar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser vestidos de justicia. La que sigue. Él fue desnudado para que yo pueda ser vestido con ropas de justicia. ¿Entiende eso? Dios decidió desnudar a su propio Hijo. A su único Hijo, aquel quien ha estado con Él desde la eternidad, por medio de quien fuimos hechos, aquel quien es santo entre los santos. Dios decidió desnudarlo, humillarlo para que pudiera vestirte. Él fue desnudado para que pudieras participar de las bodas del Cordero. Piénsalo. Ahí estaban las bodas del Cordero y íbamos a llegar con esta ropa andrajoso, hediondo, sin nada. Y Cristo dijo que se ponga mi ropa. Nuestras ropas eran repugnantes. Eran insuficientes para estar delante de un rey. Piénsalo. Tú te vistes bien para ir a una boda, te perfumas. Invierte, ¿no? O sea, buscas lo mejor. Pero nuestras ropas eran repugnantes para estar delante del rey, por más que lleves lo mejor que tengas en el closet. La que sigue. Cristo mismo permitió que sus vestiduras sean rasgadas para que yo pueda ser vestido con su espíritu. Por eso estamos aquí hoy. Hermano, y debes de considerarte afortunado.
Afortunado porque una ciudad entera afuera está en sus casas antes de estar adorando al Rey. Una ciudad entera estaba burlándose de Jesús antes de adorarlo. Debes de considerarte afortunado. La burla y el rechazo no solo fue de parte de los soldados. Versículo 39 al 44, permítanme leérselo, dice: los que pasaban lo injuriaban. O sea, había gente que iba a la colina solo para burlarse y verlo. Meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, decían, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Los que pasaban lo injuriaban, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban. Los ladrones crucificados al lado de él, dice Mateo, que también se burlaron de él. Muchos han sufrido torturas físicas terribles, pero nadie ha sufrido como Jesús. ¿Para qué sigue? Aquel que no tenía pecado cargó con los pecados del mundo. No. Ninguno de nosotros ha sufrido como él. La escena es fuerte. Imagina estar en un lugar donde la intención de todos los que estaban eran burlarse de ti. Imagina, y que las personas que te amaban tenían tanto temor que estaban lejos viendo. O se habían ido, ¿no? Recuerden, ninguno de los apóstoles está ahí. Aunque la escena es fuerte, vemos el evangelio ahí reflejado con todo su esplendor. Y es por eso que te digo, no desanimes. El evangelio está ahí reflejado en las burlas de las personas, las burlas de los sumos sacerdotes, él siendo abandonado y solo. El evangelio está ahí. Lo que decían era profundamente irónico, ¿no? La manera que se burlaban, porque era verdad. Era irónico, pero era real. Lo que decían los torturadores o los que se estaban burlando, es la verdad la que sigue, porque era cierto que para salvar a otros él tenía que morir. Tenía que sufrir la agonía que sufrió. Él podía salvarse, ¿no? Él podía. Él era Dios, él es Dios, pero decidió no hacerlo para salvar a otros. O sea, y quiero que vea, la mejor manera de decírtelo es la siguiente, por favor, la siguiente. Él decidió no salvarse él mismo para salvarte a ti que escuchas. Te lo repito, él decidió no bajar. Decidió permitir que sus vestiduras fueran rasgadas, decidió permitir el abuso, decidió permitir la burla, para que tú que estás escuchando pudieras ser salvo. Para que hoy pudiéramos celebrar, para que hoy pudiéramos cantar y decir realmente, como cantamos al final, glorioso intercambio, porque ¿cómo es posible? No lo merezco. ¿Cómo es posible? ¿Lo crees? La multitud insistió con Jesús que descienda, burlándose. Era Dios. Si decía que Dios lo salve, no. Si realmente eres Dios, págate y creeremos. Insistía en molestar. Decían, Dios lo dejó solo. Todos ellos estaban, y quiero que entiendas, todos ellos se estaban burlando de la misma manera, o estaban como hablando de la misma manera que el diablo mismo estaba hablando con Jesús en Mateo capítulo 4. ¿Recuerdas esa escena? Mateo capítulo 4, Jesús, después de estar 40 días en ayuno, se le aparece el diablo mismo y empieza a tentarlo. Mateo 4, versículo 3 dice: acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y ahora tienes a Mateo capítulo 27, estas personas diciendo: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y creeremos.
Mira, creo que tú y yo podemos soportar en cierta manera que el tentador, el diablo mismo, venga y nos ataque, porque diríamos, es el diablo. Esperaría yo eso de él, que me quiere engañar, que me quiera desanimar, que me quiera destruir. Esperaría eso del diablo. Pero recibir las mismas burlas que hizo el diablo de aquellas personas a las cuales he venido a salvar, servir, pero recibir el rechazo de la misma manera. ¿A qué sigue? Eso demuestra la condición perdida de nuestra alma, la necesidad de nuestra salvación y por sobre todas las cosas demuestra la misericordia que recibimos a diario. A diario. De vez en cuando le decimos a Dios, Señor, enséñame que aquí estás. Los líderes religiosos se burlaron de Jesús por su supuesta confianza en Dios, ¿no? Y era esta gente, aquellos que su trabajo era estudiar la Torá, la Biblia, predicar del Salvador. Esta gente cuyo trabajo era la adoración al Dios real, aquellos que leían a diario, oraban a diario, ayunaban, aquellos que esperaban y predicaban sobre la promesa del Salvador. Esta gente estaba burlándose hasta más no poder. Confiaban en Dios, decían ellos, pero ¿dónde está Dios? No lo está salvando. Mira, tristemente se parece mucho a la iglesia hoy. Los ladrones crucificados con Jesús eran terribles como Barrabás, seguramente. O sea, si estaban en la misma pelota de Barrabás, no, recuerdan que Barrabás lo sacaron y pusieron a Jesús en su lugar. O sea, que están en la misma bolsa que él. Estos dos ladrones eran de lo peor que había en la ciudad en ese momento. Y fue el colmo de los colmos que Cristo fuera ejecutado con esos dos ladrones. Piénsalo. O sea, le fue asignado al justo, al Cordero sin mancha, el lugar entre los ladrones. Como si él, o sea, y para colmo, en las imágenes que tenemos siempre, Cristo está en medio, ¿no? Y fue como diciendo, aquí está el peor de los ladrones. Si hubieran crucificado a Cristo aparte en otro lado, por lo menos uno entendería, bueno, este no era tan malo como ellos, pero lo crucificaron en el mismo lugar. Es como para que todo el mundo dijera, este hombre era perverso. Por eso es repulsivo, por eso estamos haciendo esto. Marcos, el Evangelio de Marcos señala que la crucifixión de Jesús con estos ladrones fue el cumplimiento de una profecía. Y usted se la leyó. La que sigue, por favor. Isaías 53:12 dice, fue contado con los transgresores. Se mira lo que estaba pasando en este momento. Ha sido dejado solos. Básicamente todas las personas posibles en la ciudad se han burlado de él. Y luego fue contado entre los transgresores. Y después esos mismos transgresores, esos mismos ladrones, se estaban burlando de él también. Con tanto detalle, hermano, con tanto sufrimiento. Quiero hacerte una pregunta. Sinceramente, ¿valía la pena que lo hiciera por nosotros? Y ahí la gran misericordia del Señor, la que sigue, no se trata de nosotros. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y en ese proceso nos amó hasta la muerte y nos amó hasta el final. Qué maravilloso, ¿no? Lo hubiéramos dejado, no hubiéramos estado. Hermano, es más, lo dejamos a diario y no estoy hablando de ustedes, no estoy pensando en ustedes, me estoy hablando en mi corazón también. Lo dejamos a diario.
mucho tiempo en el celular, mucho tiempo en otras cosas, lo dejamos a diario. Muchas excusas. No se trata de nosotros, y gloria a Dios por eso. Se trata que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y aquí otro motivo para ti y para mí, para entregar tu vida a Dios sin reproche alguno, para confiar en Él, porque te amó aunque te burlaste de Él, te amó aunque lo dejaste, te amó aunque lo pusiste en segundo lugar, te amó aunque hoy, que era el día que recordábamos su muerte, su expiación muriendo por nosotros, hoy que debió estar esto lleno de repletar, aún así te amó y te sigue amando. Y aquí está con toda claridad la que sigue, la sorprendente misericordia de Dios hacia nosotros, al humillar tanto a su Hijo unigénito y derramar su alma hasta la muerte, interceder por los transgresores. Tienes que entender, el hecho de que tú y yo estemos aquí hoy es una gran misericordia del Señor. No es de desánimo. En mi corazón humano quisiera ver esto lleno y repleto. Pero no es de desánimo, realmente es mucha misericordia porque ninguno de nosotros debería estar aquí. Es pura misericordia. La sorprendente misericordia de Dios. Se burlaron de Jesús y le decían, ya que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Cuando Jesús fue arrestado, Él dijo, Mateo 26, 53, 54, que 2 legiones de ángeles estaban listas para pasarle la cuenta a todo el mundo y hacer y deshacer lo que Él quisiera. 12 legiones de ángeles. En cambio, en lugar de decir, mándame, la que sigue, Él se entregó voluntariamente como sacrificio por el pecado en manos de sus enemigos. Se entregó en manos de sus enemigos. Mira, si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, habría hecho lo mismo que tú y yo hacemos. Ser egoísta. La humanidad ha sido egoísta desde Adán hasta hoy. En serio que sí, demasiado egoísta. La que sigue. La salvación se basa en dar la vida, no en quitar ni protegerla. Eso es lo que sucede. Si tenías que caminar para venir hasta aquí, valía la pena. Se trata sobre entregar tu vida, no sobre cuidarla. Esa es la mayor mentira que nosotros creemos hoy. Que voy a salvar mi vida si me esfuerzo o si la salvo yo o si hago lo necesario. La que sigue. La mayor verdad de todas es que solo se encuentra la vida renunciar a ella. Mateo 16, 24. Es la misma idea que está ahí, pero permítame leérselo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Mira lo que dijo ahí, todavía no está la escena de la crucifixión, pero cuando estos hombres escucharon, tome su cruz, todo el mundo dijo, arrugó la cara, que eso, algo por el estilo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tomar su cruz? Nadie quiere, nadie le gusta, no lo quiero, no lo deseo. Pero Él está enseñando una verdad universal. Solo vas a encontrar tu vida renunciar a ella. Y lo has experimentado. ¿Cómo te has sentido cuando has dedicado tu día al Señor? Sinceramente. Cuando te has negado y has puesto a Dios por encima de ti. ¿Cómo te has sentido? Incluso aunque salgan las cosas mal, ¿no? Es como que gracias, Señor. Encontramos nuestra vida cuando renunciamos a ella. La que sigue. Su muerte consumada. Estamos en los últimos ya versículos del capítulo 27, del 45 al 54. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, y escucha esas palabras, exclamó a gran voz, Elí, Elí, lema sabactami,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras, hermanos, las encuentras en Salmo 22, versículos del 1 al 8. Salmo 22, versículos del 1 al 8. ¿Qué significa eso? Incluso en medio de tanto sufrimiento, el Señor es de abandono. El Señor Jesús está pensando en que todo el mundo esté claro y sepa, aquí estoy, y es por un propósito. Está pensando en la palabra de Dios, no está pensando, me duele la espalda, las astillas me están golpeando, tengo mucha sed, no está pensando en nada de eso, está pensando en el Evangelio, las promesas de su Padre. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo, y sin embargo tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Incluso este salmo termina bien. Pero quiero que sepan que algo queda muy claro. Cuando la Biblia dice que Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero que tenga algo muy claro. Él no gritó, no exclamó, no agarró fuerza para desahogar su alma en pena porque estaba triste, porque Dios lo había dejado. No pienses así, por favor. No debe entenderse este grito como duda de Dios. No creo que Cristo lo haya dicho porque no supiera lo que iba a sufrir o las consecuencias de cargar por el pecado de estos tontos como nosotros. Más bien creo que lo dijo para que nosotros sepamos y estemos seguros. La que sigue. El desprecio que yo merecía, Él lo recibió. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que Él lo dijo para que nosotros estemos seguros y sepamos el desprecio que yo merecía, Él lo recibió. El rechazo del Padre que yo merecía, Dios debía dejarme a mí, debía abandonarme, debía dejarme a mi suerte a mí, pero eso lo recibió el Señor. Él lo tomó. Yo creo que esas palabras están ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros hoy entendiéramos, esas debieron haber sido mis palabras. Pero más sin embargo, ninguno de nosotros piensa eso. Eso es un regalo. Dios nunca me ha dejado. Todos ustedes lo han dicho. Todos nosotros lo hemos dicho. Es un regalo. En cierta manera podemos decir que Dios nunca, la que sigue, por su muerte yo puedo vivir. Por su muerte yo soy aceptado. Por su muerte tengo una confianza inquebrantable en aquel que es y siempre será mi verdadera ayuda. Por eso tenemos esas palabras, para entender estas cosas. Por su muerte yo puedo vivir. Por su rechazo yo soy aceptado. Por su muerte tengo confianza inquebrantable de que el Señor me salvará. Por otro lado, hermanos, podemos decir también que en este momento, en esta circunstancia, cuando Cristo está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Es cuando a lo mejor es el momento en que Dios estuvo más cerca de todos nosotros. Déjame explicarte por qué. La que sigue. Dios estaba ahí. Dice 2 Corintios 5, 19, 21. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Dios estaba reconciliando al mundo que lo había rechazado con Cristo. 2 Corintios 5, 19 al 21 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación.
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira cómo lo pone la Escritura. En nombre de Cristo, les rogamos. No debería decir esas palabras, pero les rogamos, reconcíliense con Dios. Ámenlo, síganlo, obedezcan. Iglesia, ámalo, conócelo con todas las fibras de tu ser, a tal punto de que sepa que Él es la razón que te levanta. Y si estás acostado en tu cama, es porque estás descansando mucho en vos. Ámalo. Los primeros creyentes no vieron la muerte de Jesús como una muerte trágica, o por lo menos no al inicio. Yo sé que al comienzo había bastante duda, pero inmediatamente después no aprendieron a ver la muerte de Jesús no como algo trágico. No lo vieron como un drama terrible, una injusticia hecha a un hombre santo. No fue nada así, la que sigue, sino que fue una muerte real seguida por una resurrección real. No una salvación automática para todos, sino salvación para aquellos que por fe creen en el Cristo vivo. Evidencia de eso, incluso uno de los ladrones que se estaba burlando con él tuvo vida. Ladrón pecador, perverso, que se burló de Jesús, creyó en él, pidió misericordia y ¿qué tuvo? Misericordia. Jesús le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Isaías 53, versículos 4 al 5. La que sigue, por favor. Va a estar en sus pantallas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Lo ha hecho. ¿Sí o no? Cargó nuestros dolores. Tú no has sufrido como Él sufrió. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Por Él, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y esas palabras deberían de pegarse en tu cabeza y en tu corazón. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida hemos sido sanados. Esas palabras deberían de penetrar tu mente y tu corazón. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su herida hemos sido sanados. No poquito, sanado por completo. Y para que no tengamos duda de lo que te acabo de decir, el Evangelio de Juan registra unas palabras muy hermosas. Cuando Él exclamó con fuerza, Él dijo también, consumado es, ¿no? Consumado es. Mateo dice que Jesús entregó su espíritu. Entonces eso significa que fue Él y todo el tiempo fue Él. La que sigue, por favor. Su vida no fue tomada, sino que fue Él quien entregó su vida. No, fue entregada por Él mismo como sacrificio perfecto. Él la dio. Y tienes que recordar, los corderos eran llevados. El cordero pascual, Él mismo se fue, llegó. O sea, Él mismo se entregó, caminó. Jesús pronunció las palabras consumado es. Eso está en Juan 19:30. Y eso fue un grito de victoria, porque Jesús había cumplido la misión de su vida aquí en la tierra, dar su vida por los pecados del mundo. ¿Jesús miente? ¿Jesús miente? Cuando Jesús dijo consumado es porque consumado fue. Esas palabras deben hacernos caer de rodillas en adoración, saber que Cristo usó sus últimas fuerzas para que nosotros sepamos consumado es. Imagina que no lo haya dicho.
hubiera quedado algo de duda, ¿será? Aunque después cuando resucitó, yo creo que hubiera sido más que obvio, pero incluso en ese momento, no dejó nada al azar, dijo, consumado es, con todas sus fuerzas, para asegurarse que nosotros escuchemos esas palabras y no tengamos duda alguna, la que sigue, que su sacrificio es suficiente, que Él es más que suficiente. Pero si nos queda duda alguna de que su sacrificio es suficiente, Dios se aseguró de hacer dos cositas extras, que no era necesario que lo hiciera, pero se aseguró de hacer dos cositas extras sorprendentes para que nosotros sepamos, aquí realmente sucedió algo increíble. Número 1, las cortinas del templo santísimo se rasgaron desde arriba hacia abajo. Si tú supieras cómo eran esas cortinas, era inmensa, eran largas. O sea, no era como que vengo yo y venga un niño y cortar, no. Era pesado, varias personas tenían que venir a montarla, era difícil. Y el lugar santísimo era dividido por esta cortina. Este era el lugar donde solo el sacerdote podía entrar una vez al año y después de cierto preparativo. Si no, no entraba. Y si entraba y no estaba preparado correctamente, moría. Y esa cortina fue rasgada de arriba hacia abajo. Y la otra cosa que es sorprendente, vemos la resurrección de los santos. Dice Mateo, ¿no?, que gente salió del sepulcro. Y es como Dios diciendo o dándonos un preámbulo, esto es lo que va a pasar. No, todas las evidencias que Dios está dando, esto es lo que va a pasar. Cree en mí. El camino va a estar abierto y los muertos vivirán. Cree en mí. ¿Sabes qué es lo más increíble también? El fruto de la muerte de Cristo fue inmediato. No es como nosotros, ¿no? De que vamos a ver qué sucede, probemos. Fue inmediato. No fue puesto a prueba. Fue tan claro, fue tan inmediato que incluso unos hombres despiadados como los soldados romanos que antes se burlaban de Dios, ahora dijeron, este era el Hijo de Dios. O sea, estos ya habían escuchado esta información, pero ahora, después de ver todo esto, sus ojos se abrieron y ellos dijeron, este era el Hijo de Dios. El fruto fue tan inmediato que esos ciegos ahora miraban. Versículo 54 de Mateo 27. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces? No. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, miren, tuvo que pasar un terremoto, tuvo que pasar lo de los santos, tuvo que pasar lo del velo. Cuando vieron las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Su confesión, hermanos, prefigura es un adelanto de lo que va a pasar con millones y millones de gentiles en el futuro que finalmente clamarían a Jesús como su Salvador. La que sigue, por favor. Su confesión debe ser la tuya hoy. Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Pablo lo dice de una manera maravillosa. Pablo dice, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, ¿no? Eso es Filipenses. Filipenses capítulo 2 del 8 al 10. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para que siga, por favor. Ante Él se dobla toda rodilla. ¿Sí o no? Perversos, inconversos, copiadosos.
Incluso en la actualidad el mundo se burla de Cristo, no quiere escuchar de Él, quieren menear la cabeza como lo hacían las personas que injuriaban y le piden pruebas de su deidad. La que sigue, si quieres que te siga, dice la gente, entonces muéstrame que eres real, dice el mundo, ¿no? Si quieres que te siga, por favor, ayúdame, sácame de aquí, enséñame, dame evidencia de que estás ahí. La gente lo dice. Recuerda lo que decían estos perversos, si eres el Hijo de Dios. Los hombres malvados exigen prueba. Pero el momento que has dicho eso, ya recibiste tu prueba. No fuiste consumido. Al momento que le exiges a Dios, yo sé que hay partes en la Biblia que dice, pruébeme y verán, y la gente lo ocupa como una evidencia para que, no sé, que Dios te haga tu milagro del día. No, yo sé que está eso ahí. Pero hermano, el mayor milagro ya fue hecho. Todos tiemblan ante su voz, su presencia, su palabra, su resurrección habla hoy. Incluso hoy, más que nunca, más que toda la perversidad del mundo, aunque solo una persona estuviera aquí hoy, su resurrección sigue hablando hoy. Más bella y más hermosa que cualquier cosa del mundo afuera, Él, su cruz, su muerte y resurrección, más bello que cualquier cosa que pueda existir. Entrega tu corazón al verdadero Rey soberano. La que sigue. Hoy es el día de la salvación. Él entregó su vida para que tú puedas vivir en Él y por medio de Él. ¿Cuánta evidencia quieres? Mira a los soldados. Mira al ladrón. Mira a sus discípulos que lo abandonaron y aún así el domingo Él se resucita y dice, hermanos, voy en Galilea, mírenme ahí. Tanta misericordia, tanta paciencia, tanta bondad. Hoy es el día de la salvación. Sí. Ellos decían, confío en Dios. Y eso es lo que hace Satanás, ¿no? Trata de poner duda en tu corazón. Mira a ese que confía en Dios, mira cómo está tirado en la calle o cómo no tiene nada. Tiene lo mejor del mundo, tiene al Salvador en su corazón, vida eterna con Él, un lugar en la mesa con Él, adorarlo, amarlo con toda su vida, libertad. Pero esa es la espina que pone el diablo detrás de todo aquel que quiere seguir al Señor. Quiere poner duda en ti. Quiere hacerte pensar, parece que Dios no te ama, no te ha ayudado, no ha respondido a tus oraciones. Parece que eres muy pecador o no eres tan bueno como el otro. Todo eso es pura mentira. Dios dejó a su Hijo único. Esa es la táctica del enemigo desde Génesis, engañarnos y decirnos, realmente no te ama, si te amara de verdad te dejaría comer de ese fruto, si te amara saldrías de esto, si te amara pasaría esto, si Dios estuviera ahí sucedería esto, y nos llenamos de tantas cosas, tanto enojo, tantas mentiras, cuando lo único que tiene que suceder es entrega tu vida a Dios. Eso es lo único. Escucha la verdad, la que sigue. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por su herida fuimos sanados. Qué mal. Hermanos, Dios no nos ama. Nos ama con todo el corazón. Dios no te ama. Estás aquí hoy. Él ha prometido
ser nuestro libertador. No minimices a Dios con un tiempo de tu día. Porque no contestó una oración, Dios tiene algo mucho más grande en mente. La que sigue, por favor. Hoy es solo viernes, iglesia. El domingo se acerca. El domingo se acerca. El Salvador, el Redentor, vive. El precio de mi paz cayó sobre él y él resucitó entre los muertos para demostrarme, consumado es, pagado fue. La obra está hecha. El precio fue pagado. El camino a su presencia, la presencia de Dios está abierto para todo aquel que cree en Él. La obra fue hecha, el camino fue abierto, las ropas fueron dadas. El precio fue pagado. El camino está abierto ante su presencia, su maravillosa y bella presencia para todo aquel que en Él cree. Su maravillosa y bella presencia para todo aquel que en Él cree. Te lo repito, iglesia. Hoy es el día de la salvación. Literalmente hoy recordamos el día que la salvación fue consumada. Hoy es el día de la salvación. Señor Dios, gracias por tanta bondad, tanta misericordia, tanta paciencia. Y Dios, por favor, Señor, sálvanos, líbranos de nosotros. Dame un corazón que te ame, te siga. Dame un corazón, Señor, que te anhela. Dame un corazón que no quiere ser saciado por nada diferente que no seas tú, mi Dios. Dame el deseo y el anhelo, Dios. Dame, Señor, de ti, solamente de ti, Señor, por favor. Lléname de ti, mi Dios. Enséñame, Dios, a despreciar el mundo y amarte solo a ti, Señor, a considerar basura cualquier cosa, Señor, que no tenga tu nombre, que no sea llevado por ti, mi Dios. Enséñame, llévame ante tu palabra y apreciarla con toda fibra de mi ser, mi Dios. Por tus llagas somos sanados, Señor. Yo creo eso. Yo creo eso, Señor. Amén.